Bien, vamos a empezar con la norma de contabilidad número 11. Como yo les decía, esta norma titula Información esencial requerida para una adecuada exposición en los estados financieros. Y si partimos de alguna introducción, podemos decir que esta norma realmente reflejó o implicó para quienes en su momento la prepararon un esfuerzo sustancial porque tuvieron que combinar los requisitos establecidos en dos normas internacionales que había en ese momento, que era la 1 y la 5, para en una sola norma tratar de describir conceptos, criterios que obviamente reflejan la forma en la cual deben presentarse los estados financieros cuando son de propósito general. Sin embargo, obviamente en el tiempo esta norma que se la preparó en el año 2000 más o menos, al momento en el cual fue emitida, pues también tenemos que reconocer que la NIC número 1 ya había sido revisada y la NIC 5 había sido abrogada. Entonces, por ahí alguien diría como que nuestra norma nació muerta en algún caso, y sin embargo, es bueno tomar en cuenta que esta norma inclusive incorpora las definiciones de los elementos de los estados financieros, las cuales incluso en sus partes sustanciales son coherentes, no idénticas, pero coherentes con lo que implica el marco de conceptos de las NIF. Entonces, en algún antecedente podemos mencionar, por ejemplo, que esta norma hace referencia a que los estados financieros son parte del proceso de información financiera. Como veíamos ayer, en realidad los estados financieros son una parte de la información financiera, no es todo, como producto de un sistema contable, y que además las normas de contabilidad están descritas o preparadas en la concepción de lo que implica la preparación de estados financieros de propósito general. Es decir, información que está destinada a servir o a cubrir las necesidades de información de una diversidad de usuarios, los cuales seguramente no están en condiciones de requerir informes que sean a la medida de ellos. Y otro elemento fundamental es que se aclara que la responsabilidad en cuanto a la preparación de los estados financieros no es del contador, es de la gerencia de la empresa o la máxima instancia de decisión que tiene una empresa, que puede variar de nombre en función de la estructura organizacional específica que tenga cada una de ellas. Asimismo, mencionan que los estados financieros se deben presentar de forma comparativa y cuando corresponda, en función de lo que implica la inflación y la norma de contabilidad número 3, presentarlos reexpresados a moneda constante. Los componentes de un juego completo de estados financieros, cómo están formados si quieren un estado financiero, hace referencia a que tenemos un balance general que también se denomina estado de situación financiera. Solamente es un cambio de denominación en este caso, con la aclaración de que este estado financiero se prepara a una determinada fecha. Esa determinada fecha es el final del periodo sobre el cual se informa. Por eso cuando preparamos un balance decimos al 31 de diciembre, al 31 de marzo, porque es como una fotografía en un determinado momento del tiempo. Mientras que los otros estados financieros, vean, corresponden a un periodo del tiempo, ya no son a una fecha. Y por eso cuando los preparamos decimos por el periodo o el ejercicio terminado al 31 de diciembre o el que fuera. Es parte de un juego completo de estados financieros, también un estado de resultados, que también se denomina estado de ganancias o pérdidas, que es para el periodo contable, y por lo tanto refleja ingresos y gastos, como les decía, que corresponden al periodo. Un estado de evolución o de cambios en el patrimonio neto, un estado de flujo de efectivo o alternativamente un estado de cambio en la situación financiera, que aquí sí tenemos que aclarar, no son lo mismo. Sí, la base de preparación de estos estados es diferente. Obviamente el de cambios en la situación financiera creo que en el tiempo ya hemos dejado de utilizarlo, pero vean, en la norma todavía se lo refleja. Y obviamente el que utilizamos con más habitualidad hoy en día es el estado de flujos de efectivo. Y finalmente nos aclaran que como parte integrante, no es un estado separado, sino parte integrante de los estados financieros, tenemos las notas que incluyen un resumen de las principales políticas contables, no todas, las más significativas, más cualquier otra información explicativa que permita a los usuarios comprender el contenido completo de los estados financieros. Un elemento clave que tenemos que tomar en cuenta es que cada estado financiero tiene información específica sobre algún tema en particular. Y sin embargo, también tenemos que entender que cuando los estados financieros se presentan de forma completa, la sinergia que existe entre ellos obviamente genera información que es más útil
para que los usuarios puedan tomar sus decisiones. Por ejemplo, alguien podría decir, y vamos a volver al cuadrito de Palepu de ayer, partiendo de lo que implica la operatoria del negocio, esas actividades de negocio, salen o aparecen ciertas transacciones. Cuando las transacciones están relacionadas con el giro específico del negocio, podemos decir que esas transacciones son operacionales u operativas. Cuando no están relacionadas con el giro del negocio, podemos decir que son otras transacciones o, si quieren, no operativas. ¿Para qué nos sirve aquello? Para empezar, dirán ustedes, el rato que una empresa vende o una empresa paga por un servicio o contrata un servicio o lo que fuera, dentro del giro de su negocio está generando ingresos y gastos. Y esos ingresos y gastos, en la diferencia, dirán ustedes, es lo que nos va a permitir medir el beneficio de la actividad económica o el desempeño que tiene una empresa, y nosotros lo hacemos a través de lo que implica el estado de resultados. Pero cuando leamos las definiciones de ingreso y de gasto, vamos a ver que siempre nos van a decir que ese ingreso o ese gasto está relacionado con un aumento o una disminución, es decir, una variación en los activos o los pasivos que tiene una empresa. Por lo tanto, dirán, hay que tener en cuenta que hay una relación estrecha en lo que implica el medir precisamente el beneficio y cómo eso, a través de las variaciones que genera en activos y pasivos y la aplicación de la doble partida, termina teniendo un efecto en el patrimonio. ¿Sí? Entonces, llegado el momento, no es que el capital o el patrimonio sea solo el reflejo, aunque contablemente parte de una diferencia de activos menos pasivos, pero en realidad tiene varios componentes que lo componen, y por eso se hace la aclaración de esos componentes en la norma de contabilidad número 1. Ahora bien, cuando esas partidas de ingreso y de gasto no provienen de las operaciones, reciben la denominación de ganancias u otros ingresos, o de pérdidas u otros ingresos. En el concepto genérico dirán, el concepto de ingreso incluye aquellos que provienen de las operaciones ordinarias, que se llaman ingresos, y aquellos otros ingresos que se denominan ganancias. Y los gastos también incluyen aquellos que son propios de la operatoria del negocio, que se llaman gastos, y aquellas otras partidas que reciben la denominación de pérdidas o también otros gastos. Y sin embargo, vean, esto que implica el estado de resultados automáticamente tiene un efecto a través de las variaciones que genera en lo que son los activos y los pasivos que tiene una empresa, que más el patrimonio, y como le explicaba hacia algún colega hace un momento, medido en función del concepto de capital que una empresa haya definido, que eso no es arbitrario, eso lo define el ente emisor de normas. En el caso de Bolivia, cuando ustedes lean la norma de contabilidad número 3, se define que en Bolivia hemos definido aplicar el concepto de capital financiero, y que el capital financiero puede ser a valores nominales o a valores constantes. Entonces, en función de eso se define la estructura de un balance general. Y si alguien quiere concentrarse solamente en las variaciones patrimoniales, pues puede recurrir a un estado de evolución o de cambios en el patrimonio. Y finalmente dirán, ¿y si todo esto, que en esencia está contabilizado, registrado sobre la base del devengado, la convertimos a la base del efectivo? Entonces tendremos un estado de flujos de efectivo donde clasifican estas mismas transacciones en actividades de operación, inversión y financiación. Ahora, solamente para entrar en el contexto de lo que podría ser interesante, vean ustedes. Hoy se habla mucho de la NIF 18, que fue emitida en el mes de abril, hace un mes y medio más o menos. Pero vean, esa norma en esencia cambia fundamentalmente la forma en la cual se debe presentar el estado de resultados. Y entonces hoy nos dicen, el estado de resultados, en vez de tener esos subtotales que ustedes muchas veces hasta jugaban de cómo querían ordenar las partidas, ahora van a estar en función de esta condición del estado de flujo de efectivo. Entonces vamos a tener aquí una primera línea que hable del resultado que provenga de las operaciones, una segunda línea que tiene que ver con el resultado que provenga de las actividades de inversión, y una tercera de las actividades de financiación. Y después de eso podrán venir los otros ingresos y otros gastos cuando correspondan, para determinar el resultado del periodo. Y de esa forma, además, beneficiar más que todo al usuario al momento de interpretar la información para que puedan tomar sus decisiones,
sobre la forma en la cual una empresa genera recursos para hacer frente a sus obligaciones. Esa es la concepción, vean, sobre la cual se modificó y obviamente se reemplazó en realidad porque el rato, el 2027, cuando entre en vigencia la NIC 18, pues cesará la NIC 1 y cambiaremos la forma de presentación de ese estado financiero. Como resaltábamos hace unos minutos, una parte sustancial de esta norma son las definiciones de los elementos de los estados financieros. Algún colega preguntaba también, ¿qué definición le da a usted? Vean, no es mía. La definición de patrimonio está ahí en la norma. Dice, es la diferencia entre los activos deducidos sus pasivos. Por eso también se llama activo neto. Ahora veamos la definición de un activo. Dice, un activo incluye los bienes, derechos y valores negociables. Si quieren, todo eso podemos decir son los recursos que están controlados por una entidad como resultado de eventos del pasado, es decir, son los que vienen del pasado hasta la fecha de preparación del Estado y que obviamente tienen incorporado un beneficio económico que se espera fluya hacia la empresa. Entonces, por ahí alguien en su mente podría agarrar y decir, nosotros en algún momento hemos aprendido que un activo es todo lo que tiene una empresa. Y vean, no es así. Porque decir todo, alguien diría, si voy y compro piedras, pues es parte de un activo, porque es un recurso que tiene la empresa. Pero aquí la condición es, no necesariamente tiene que tener la propiedad, sino lo que tiene que tener es el control. Y por el otro lado, no es todo lo que tenga, sino aquello que tenga, pero que tenga incorporado un beneficio económico. Entonces, por ejemplo, cuando uno va al listado de activos que pudiera tener una empresa en este momento, por ahí muchos de ellos no cumplen la condición de tener incorporado un beneficio económico. Y al decir no tienen, eso implica que no son un activo, sino más bien serán un gasto. Por ejemplo, alguien diría, ¿qué pasa si hoy, con la tecnología y todo lo que tenemos, resulta que nosotros decidimos comprar, no sé, un equipo de computación cuyo procesador es 486? ¿Se acuerdan de eso? Entre la historia de la computación, ¿se acuerdan de eso? A Dani le voy a responder cuando lleguemos al estado de flujo de efectivo, Dani. No se preocupe, su preguntita se la voy a responder ahí. ¿Se acuerdan de ese equipo de computación 486 de la antigüedad, más o menos? Tenía su pantallita negra con un cursorcito que se iba moviendo allí. Obviamente, ese equipo, para que ustedes recuerden, dirán, ahí no se podía cargar Windows, funcionaba bajo la plataforma del DOS y obviamente podíamos cargarle algunos paquetitos como era el WordPerfect, el QPro, ¿sí? El WordPerfect para textos, el QPro para, para tablas, como un Excel más o menos. Pero hacer una presentación imposible, peor que su presentación sea colores, que implique gráficos, y peor dirán conectarme al Internet con eso, imposible. Es más, vean, para hacerlo sencillo, esa máquina no soporta que se instale Windows dentro de ella. Por lo tanto, toda la plataforma que ustedes manejan no funciona en esa máquina. Entonces, agarra una empresa, compra un equipo de esos y dice, lo vamos a utilizar para, no sé, procesar la información en la empresa. Pregunta, ¿creen ustedes que realmente van a poder utilizar ese equipo en las condiciones actuales, donde inclusive está el hecho de que tenemos que generar facturas electrónicas en línea y todo lo demás? ¿Ese equipo me servirá? Vean, es un bien, está controlado por la empresa, puedo hacer lo que yo quiera, pero ¿tiene un beneficio económico? El beneficio económico normalmente se mide en función de la capacidad que un recurso tiene de generar dinero, que en el caso de un inventario, por ejemplo, puede ser a través de la venta, o en el caso de la cuenta por cobrar, a través de su cobranza y la conversión en efectivo. Y dirán, y en otros como los activos fijos, a través del uso que de manera indirecta va a generar ingresos para la empresa. Entonces, vean, el equipo de computación en ese caso dirán, para la empresa comercial, industrial o una de capacitación, por ejemplo, no tiene ningún beneficio económico, por lo tanto, no es un activo, es un gasto.
Y entonces sacaremos de nuestra cabeza ese concepto que decía un activo es todo lo que tiene la empresa, porque eso nos va a llevar a reconocer inadecuadamente las transacciones. Pero siempre en el contexto específico de lo que implica el modelo de negocio que tiene una empresa. ¿Por qué? Porque si yo me voy a otro tipo de entidad, que podría ser un museo, por ejemplo, de informática, me dirán, el Museo de Informática ha comprado el equipo de computación 486 para que los visitantes conozcan cómo era la tecnología de hace 50 años atrás y comprendan cómo funcionaba ese sistema en ese momento del tiempo. Ah, para el museo, vean, por el ingreso que ellos van a percibir por las entradas de los visitantes, ese sí es un activo. ¿Por qué? Porque le va a generar beneficio económico. Pero para una universidad, un centro de educación, una empresa comercial, industrial, eso no le sirve, dirán, ni para trancar las puertas. Por lo tanto, no tiene beneficio económico. Ese es un elemento clave que deben tomar en cuenta. Un pasivo, dice, son las obligaciones, otra vez, presentes si quieren, originadas de eventos que vienen del pasado. Que para poder cancelar esas obligaciones vamos a tener que utilizar recursos activos que tiene una empresa. Entonces, vean, aquí está la condición de que vamos a registrar activos y pasivos en función de lo que existe a una fecha, no de fantasmitas. Yo no podría registrar y reconocer, incorporar a alguien, diría, puede ser que en algún momento alguien venga a fiscalizar y entonces constituiremos una provisión para futuras fiscalizaciones. Pregunta, ¿conoces que te van a fiscalizar? ¿Sabes que lo van a hacer? Y si lo hacen, ¿sabes cuánto vas a tener que pagar? No, por lo tanto, no tienes por qué contabilizar nada. Estamos hablando de obligaciones que existen a una fecha en particular, que es la fecha de preparación de los estados financieros. Y entonces vean con esos conceptos, así de sencillitos, si ustedes quieren, que además no son exactamente, se parecen mucho a los del marco de conceptos de 1989, no son idénticos, incorporan los elementos importantes del nuevo marco de conceptos, pero obviamente ya son mucho más diferentes, si quieren, y aún así dirán, pues son esos elementos que contienen y que están incluidos ahí, que llegado el momento nos permiten aplicar sin ningún problema las condiciones de los elementos para poder definir si se reconoce o no un elemento en los estados financieros. También tenemos las definiciones de ingreso y gasto. Como yo les decía, nos dicen, vamos a ver la de ingreso, la de gasto es inversa nada más. Dice, son incrementos en beneficios económicos ocurridos durante un periodo contable. Vean, aquí ya nos da la pauta de que el estado de resultados solo debe reflejar ingresos y gastos del periodo, no pueden ser de periodos anteriores. Si alguien omitió algo en un periodo anterior, ya es un error y por lo tanto habrá que corregir el error, como nuestra norma no tiene un criterio, pero dirán, y me dice que no puedo llevarlo al estado de resultados. Ok, por eso vamos a la NIC número 8 y diremos que los errores normalmente se corrigen mediante una reexpresión retroactiva y su corrección implica la utilización de la cuenta de resultados acumulados. Ahora dicen, esos pueden venir como un incremento en activos o disminuciones en pasivos. Entonces, en esencia, el reconocer un ingreso siempre va a implicar o va a estar asociado con el reconocer o un activo o un pasivo, el aumento o la disminución en alguno de ellos, que al final de cuentas va a terminar en un incremento en el patrimonio diferente del aporte que tiene el propietario. Entonces, si ustedes van a la ecuación contable inclusive y reflejan estos elementos que les estaba mencionando, la definición, van a poder demostrar que es un ingreso y cómo el ingreso obviamente afecta inclusive en la doble partida para la generación de lo que es la utilidad y esa utilidad se puede transformar o pérdida en el aumento o en la disminución del patrimonio que tiene una empresa. Vamos al balance general. El balance general en su estructura, de acuerdo con nuestra norma, dice que lo podemos presentar en función de la realización, del tiempo de realización de las partidas, que cuando éstas se realizan en un periodo menor a 12 meses, serán activos y pasivos corrientes, y cuando se realizan en un periodo mayor a 12 meses, son activos y pasivos no corrientes, o también podemos hacerlo en función del grado de liquidez de las partidas. Podemos partir de las más líquidas a las menos líquidas. Lo podemos hacer a la inversa también porque la norma no tiene un orden preestablecido para presentar esa información. Y obviamente el patrimonio con las tres categorías que hemos mencionado, que son el capital o el aporte de los propietarios bajo el concepto de capital financiero, luego vienen las reservas y finalmente los resultados acumulados. Ahora, yo quisiera pedirle a Johnny que
repasemos un poquito la concepción conceptual de lo que implica el ajuste por inflación, el por qué las partidas se clasifican en monetarias y no monetarias, por qué a partir de eso y en aplicación del concepto del capital financiero llegamos a lo que es el capital financiero a valores constantes y por lo tanto el patrimonio, así como los ingresos y gastos se convierten en rubros no monetarios, y no lo hagamos en una concepción por ahí de querer interpretar ciertos aspectos que podrían o beneficiar o perjudicar a una empresa. Si no vayamos a la realidad específica de lo que son las partidas y a partir de eso, obviamente, respaldar el tratamiento contable. En todo caso, no tenemos previsto hacerlo en la sesión de hoy. Como les decía, todo eso lo vamos a ver en la sesión de la norma de contabilidad número 3, precisamente para que ustedes puedan comprender bien eso que implican los modelos contables y cómo a partir de esa concepción teórica, pues llegamos a lo que es la norma de contabilidad. ¿Sí? Para que no piense que no le quiero responder. Entonces, al momento de preparar, como decíamos, el balance general, hay algunas reglitas que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, el hecho de segregar activos y pasivos en corrientes y no corrientes en función del tiempo de realización de las partidas, que es el criterio fundamental, el único que tiene nuestra norma. Y aquí hasta puedo aclararles y decirles que si vamos a la norma internacional, ese no es el único criterio. Hay otro que es más importante y este es uno de los últimos que se toma en cuenta. O finalmente también lo podemos hacer en función del grado de liquidez de las partidas. Pero no podemos combinar. Elegimos uno o elegimos el otro. Tenemos que revelar, mediante notas a los estados financieros, cuáles han sido las principales políticas contables que hemos utilizado, especialmente para reconocer y medir, vuelvo a decir, las principales partidas que componen los estados financieros. Una empresa no tiene la obligatoriedad de, eh, de revelar todas sus políticas, sino las más importantes. Las más importantes, dirán, son las que están relacionadas con los principales rubros que componen los estados financieros. Otra reglita que debemos tomar en cuenta es que no debemos compensar saldos deudores con acreedores, no debemos compensar activos con pasivos. Por ejemplo, dirán, yo puedo tener una cuenta por cobrar a un cliente y puedo tener un anticipo del mismo cliente. Son de naturaleza diferente. Y además yo no tengo la potestad de compensar esos importes porque en esencia corresponden a naturalezas separadas e independientes. Por lo tanto, no puedo presentar el importe neto. Una cosa serán las cuentas por cobrar que se presentan en el activo, otras serán las cuentas, en este caso los anticipos de los clientes que se presentan como una obligación en el pasivo. Dentro de esta misma regla, obviamente debemos tomar en cuenta que la presentación de las cuentas regularizadoras o de medición no se considera una compensación de saldos. Es más, dirán ustedes, es necesario presentar las cuentas regularizadoras conjuntamente las cuentas de origen. Por lo tanto, vean, si yo tengo activos fijos y tengo la depreciación acumulada que tiene el saldo acreedor, no puedo presentar esa depreciación en el pasivo como si fuera una deuda para alguien. Yo no le debo a nadie. La naturaleza de la depreciación acumulada como cuenta es reflejar el valor que tienen los activos a una determinada fecha, tomando en cuenta el uso que han tenido hasta ese momento del tiempo. Por lo tanto, vean, esa cuenta regularizadora permite determinar el valor de los bienes a una fecha, el valor de los activos a una determinada fecha. Y así como pudiéramos tener cuentas regularizadoras de activo, también pudiéramos en algún caso tener de pasivo y de patrimonio. Y por lo tanto hay que presentarlas dentro del rubro que corresponda. Y además hacer las revelaciones que consideremos pertinentes en función de las partidas, siempre pensando en la necesidad que tiene el usuario externo. No quienes están dentro de la empresa. Piensen que esto sirve para que el externo tome decisiones. Por lo tanto, siempre tomen en cuenta los requerimientos que tiene el usuario externo. Y dentro de estas revelaciones, dirán, pueden estar las composiciones de las partidas de los estados financieros, que obviamente estarán en función de la naturaleza que cada una de ellas pueda tener. Como decíamos, el estado de resultados presentará los ingresos y los gastos que corresponden a un determinado periodo y obviamente dentro de esta norma complementada con la de principios de contabilidad, que es la 1, nos dicen que por lo menos tienen que haber 3 sub o importes netos, si quieren, o niveles que tenemos que reflejar. El resultado bruto que vendrá de los ingresos menos los gastos, el resultado neto que es ese resultado bruto menos todos los gastos de operación que tenga un negocio
y finalmente por separado los otros ingresos u otros gastos para llegar al resultado del periodo. Obviamente aquí tenemos dos formas de presentación de este estado de resultados. Uno es en base a la función que tiene el costo de ventas sobre el resultado, que normalmente definimos como una presentación en cascada, que es lo que tal vez la mayoría de nosotros hacemos. Decimos, partiendo de los ingresos menos el costo de ventas, llegamos a la utilidad bruta en ventas o el margen bruto también, menos los gastos operativos, llegamos al resultado en operaciones y más o menos las otras ganancias o pérdidas al resultado que puede ser utilidad o pérdida del periodo. Pero también lo podemos presentar en función de la naturaleza que tienen. Y cuando hablamos de la naturaleza, dirán ustedes, es los ingresos que provienen de las operaciones, más sus ganancias, o también llamado otros ingresos, para determinar el total de ingresos, y al otro lado irán el total de los gastos, partiendo de una variación del inventario y todos los otros aspectos para determinar el resultado del periodo. Esta metodología está contemplada dentro de la norma, no la aplicamos mucho, pero por ahí alguien en algún momento pudiera utilizarla. ¿Qué normas debemos tomar en cuenta para la preparación de este estado? También nos aclaran que no se pueden compensar resultados positivos con negativos. No puedo compensar ingresos con gastos a no ser que una norma lo permita o obviamente provengan de operaciones que lo requieran o sean similares y estén permitidas por una norma. Por ejemplo, alguien diría, yo puedo tener por un lado, tomando el ejemplo de decir, puedo tener ganancia por inflación y puedo tener pérdida por inflación. ¿Vale la pena presentarlo por separado? Al final es el resultado por inflación del periodo. De los rubros, vean, la pérdida por inflación no viene de los rubros no monetarios como pudieran creer muchos, más bien viene de los rubros que son monetarios. Y por lo tanto dirán, no vale la pena presentarlo por separado, es mejor presentarlo con un importe neto. ¿Sí? Con un importe neto. Ahora bien, por otro lado, dirán, también podemos tener, vean, intereses percibidos y podemos tener intereses pagados. Obviamente, los percibidos vienen de actividades de inversión, los pagados de actividades de financiamiento. No puedo compensarlos porque tienen naturaleza que es diferente, ¿sí? Entonces, la diferencia de cambio, el mantenimiento de valor, el ajuste por la inflación, que la norma permite presentarlos como un importe neto, sí pueden hacerlo, pero de otra manera no se pueden compensar los ingresos con los gastos al preparar este estado. Se tiene que hacer una presentación separada, nos aclaran, de aquellos ingresos y gastos que provienen de las operaciones, de aquellos que no provienen, e inclusive segregar cuando correspondan aquellos que tienen que ver con lo que nosotros denominamos como las actividades discontinuadas. No tenemos mucho de eso dentro de nuestra norma local, pero si alguien quiere revisar algo más de eso, puede buscar en la NIF número 5, que también tiene algo al respecto, e incluir todas las revelaciones que consideren necesarias mediante notas a los estados financieros. Ahora vean, nuestra norma dice hay que hacer un estado de evolución del patrimonio, no dice ni qué es, ni dice cómo se hace. Entonces dirán ustedes, para complementar la ausencia que tenemos en nuestra norma, podemos recurrir a la estructura que está contemplada dentro de la NIC número 1, que define que el estado de evolución o de cambios en el patrimonio tiene como propósito mostrar cómo ha cambiado el patrimonio durante un determinado periodo de tiempo. Por lo tanto, en su estructura se parte de los saldos que tiene al inicio del periodo, las variaciones o los cambios que pudieran haber surgido durante el año para llegar a los saldos finales del periodo. Este estado no es difícil de preparar. Muchos no lo quieren hacer, pero yo les diría, es tan fácil como vaciar los mayores que tiene una empresa, los mayores de las cuentas patrimoniales, solamente que como se trata de una matriz, entonces no vamos a tener debe y haber, sino que la reglita que define la preparación de este estado es que los importes que sean acreedores irán con positivo y los importes que son deudores irán con negativo, para reflejar en una sola línea todos los movimientos que pueda tener las cuentas que componen el patrimonio. Entonces, otra vez dirán, nosotros vamos a reflejar, podemos tener la cantidad de columnas que sean necesarias que reflejen el capital financiero. En el caso de nuestro país, por ejemplo, el capital financiero, de acuerdo con la norma 3, es el capital, el aporte de los propietarios, que puede ser capital pagado, capital limitado, el nombre que quieran darle, más el ajuste del capital, que se aclara es parte del capital financiero. Y en todo caso, vean, inclusive la condición de el por qué la norma establece, pues tiene que ver con una
Si ustedes quieren una explicación totalmente dogmática, que además la pueden hacer de forma académica para reflejar bajo los modelos contables por qué se le expresa el patrimonio. ¿Sí? Luego tenemos las reservas y dirán, ¿podemos abrir una columnita para cada tipo de reserva que tenga una empresa? Sí. Pueden partir de la reserva legal, una reserva estatutaria. Tendrán también una reserva, dirá alguien, para, no sé, por revalúos técnicos que pueden tenerla. Y además tendrán el ajuste de reservas patrimoniales. Y finalmente los resultados acumulados, que obviamente son parte integrante del patrimonio, más una columna de total. La columna del total siempre tienen que tener mucho cuidado. Al hablar de total, ustedes dirán, vamos a asumir o vamos a establecer que es el total del patrimonio, la sumatoria de los componentes que tiene el patrimonio. Pero vean, aquí aparece una concepción en la preparación. Cuando, por ejemplo, tenemos una transacción que afecta a una cuenta del patrimonio y a cualquier otro elemento que puede ser un activo o pasivo, entonces se afecta a la columna del total. Por ejemplo, cuando se hace la distribución de un resultado, dirán, disminuye el patrimonio y aumentará seguramente el pasivo, que son, en este caso dirán, son utilidades o dividendos por pagar. Por lo tanto, se afecta a la columna del total. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una empresa realiza la constitución de una reserva? La constitución de una reserva disminuye los resultados acumulados y aumenta la reserva. Por lo tanto, esta es una transacción permutativa. ¿Por qué permutativa? Porque no modifica el total del patrimonio. Y al ser una transacción permutativa, vean, no afecta a la columna del total. Esta columna del total, dependiendo del criterio que ustedes tengan, la pueden poner al inicio, la pueden poner al final, no hay ningún problema. La norma no tiene una condición con relación a eso. ¿Sí? A ver, Betty pregunta, en el balance general se tiene la cuenta caja de ahorro que genera intereses. Hay empresas que lo clasifican como bancos y otras como inversiones temporales. ¿Qué es en realidad una caja de ahorro? Vean, para empezar, ¿qué es el efectivo? Tenemos que partir de eso. La definición del efectivo no la tenemos muy clara en nuestra norma, la tenemos en la norma, en este caso en la NIC 7, que dice que el efectivo es el dinero que la empresa tiene en su caja más los depósitos bancarios a la vista. Por lo tanto, la caja de ahorro no es parte del efectivo. Puede ser un equivalente al efectivo, pero efectivo no es. Y en todo caso, la condición es que desde la perspectiva del balance general, esa caja de ahorro es una inversión temporal, no es efectivo. ¿Sí? Jorge, quería preguntar algo. Dice en una consulta, en el tema de la reserva legal, algunos contadores lo registran en la gestión y otro en la siguiente. ¿Cuál sería lo correcto? Eh, yo entiendo que es en la gestión siguiente. ¿Por qué? Porque para constituir la reserva legal, tienen que aprobarse los estados financieros. Este es un tema legal, no es contable, ¿sí? Sí, sí. Entonces, desde el punto de vista legal, se tienen que aprobar los estados financieros de acuerdo con el Código de Comercio, y al aprobar los estados financieros se define el resultado, dirán, o el tratamiento que se le va a dar a la utilidad de una empresa. Entonces, el rato que se realiza ese procedimiento es en el que en realidad, dirán ustedes, surge la reserva. Y en ese momento se formaliza el registro de la reserva. Entonces, normalmente es cuando se aprueban, que es en el periodo siguiente. ¿No puede mostrar el tema de los hechos posteriores? Eh, Ampararse ahí. mm, no, porque se supone que para que los estados financieros se publiquen, tienen que estar aprobados. Entonces, la aprobación va a venir después de la publicación del estado financiero. Ya va a ser un hecho posterior, pero después que el estado financiero es público, por lo tanto, ya no está dentro de la categoría de hecho posterior. Ok, gracias. Luis. Licenciado, disculpe, este tema de la consulta de la reserva legal o su constitución en en el reglamento de sanciones e infracciones del 2021, el 09, eh, eh, así haciendo una lectura, ¿no? De lo que dice, prácticamente obliga a constituirlo en el periodo. Lo que pasa es que yo le vuelvo a decir, o sea, en el periodo no existe todavía la reserva. O Sí, sea, en el periodo se consolida el resultado. La constitución de la reserva viene con posterioridad porque hay un documento legal que define la constitución de la reserva. Así eso esté definido en la ley y sea implícito para muchos,
va a estar la condición de que la formalización de eso en realidad aparece en el momento en el cual se define la forma en la cual se van a tratar estos resultados que son positivos. Ahora, obviamente podemos discrepar en la condición. Yo les digo, no piensen que lo que les vamos a decir es una regla ni tenemos la verdad en todo. Pero si alguien me diría, ¿y con qué respaldo el registro de la reserva? Es con el documento con el cual se hace la aprobación de los estados financieros y se define el tratamiento de la utilidad. Y eso normalmente es cuando se aprueban los estados financieros, no es a la fecha de cierre. Porque obviamente, ¿y qué pasaría si después alguien objeta ese resultado y se modifica? Entonces, no es tan automático como uno pudiera creerlo. Pero obviamente podemos respetar el otro punto de vista también. Muchas gracias, licenciado. Está mejor su criterio. A ver, Luis, hay varios criterios, o sea, nosotros hemos entendido para Luis Ramírez, nosotros hemos entendido que hablar de reexpresión normalmente implica hacer un ajuste por inflación. Y obviamente el ajuste por inflación en el tiempo, en su momento lo hacíamos en base al dólar, luego lo hicimos en base a la UFB. Pero hablar de reexpresión en los estados financieros, en la concepción de lo que implican las normas contables, no implica hacer el ajuste por inflación. La reexpresión es, si ustedes quieren, yo presento ciertos datos a una fecha, pero por ciertas condiciones puede ser que tenga que presentarlos de otra forma el siguiente año. Por lo tanto, si he cambiado la forma de presentación, no puedo dejar el año anterior con la forma de presentación antigua. Tengo que presentarlo en la misma forma que lo haga para cumplir la uniformidad. Y ahí aparece la reexpresión de la información para fines de presentación. Entonces, esa concepción de reexpresión no tiene que ver con que tenga que necesariamente hacer ajustes. Por ejemplo, cuando hacíamos la reexpresión por efectos de la inflación para fines comparativos, uno decía, aquí está el dato del año anterior y dice reexpresado. ¿Por qué reexpresado? Porque es una copia del saldo del año anterior, pero reexpresado, no es el mismo. ¿Y por qué? Para asegurar la comparabilidad de la información, dado que al haber inflación, los importes en un año obviamente no van a ser comparativos con este 8, sino reflejamos la variación que existe en el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, por eso utilizamos el concepto de reexpresado, pero no tiene que ver con el ajuste como tal. ¿Sí? Y finalmente podemos llegar al estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo en su estructura tiene dos partes. Una parte que refleja los flujos de efectivo, que además están clasificados en actividades de operación, inversión y financiamiento, y una segunda parte que habla de la reconciliación del efectivo. Otra vez, vean, en nuestra norma local no existe nada excepto la condición que menciona que debemos preparar un estado de flujos de efectivo, pero no dice cómo tenemos que hacer. Entonces, Dani preguntaba, por ejemplo, ¿hay alguna norma que establezca bajo qué método debemos hacerlo? Y obviamente la norma que establece es la NIC número 7, que complementa, si ustedes quieren, en aplicación supletoria, el contenido de la norma local. Ahora bien, vuelvo a repetir, hay una sola forma de hacer el estado de flujos, clasificando los flujos en operación, inversión y financiamiento. Sin embargo, esta norma establece dos formas de presentar los flujos de operación que pueden ser bajo el método indirecto o bajo el método directo. Cuando hablamos del método directo, estamos hablando de que los flujos por actividades de operación se presentan en términos brutos, al igual que los de inversión y financiamiento. En cambio, cuando hablamos del método indirecto, estamos hablando de que es una presentación en términos netos, porque vamos a hacer una reconciliación entre los flujos de, o si quieren, entre el resultado del periodo y los flujos de efectivo por actividades de operación para reflejar lo que hubiera generado en dinero la actividad operatoria de un negocio sin tomar en cuenta el concepto del devengado. Entonces, al final, vean, la norma da la opción de que una empresa decida o aplicar el directo o el indirecto como una política contable. Nadie le va a imponer si es uno o el otro. La empresa puede elegir, de acuerdo con la NIC 7, como política, preparar o presentar los flujos por actividades de operación o bajo el método directo o bajo el método indirecto. Y finalmente vean la segunda parte que habla de la reconciliación del efectivo. Seguramente parte de esta línea de mostrar cuáles son los flujos durante el año. Uno diría, más el saldo inicial, vamos a llegar al saldo final.
Pero aquí aparece una condición particular que no la hemos ido visualizando los últimos años, porque obviamente teníamos un tipo de cambio, si ustedes quieren, estable de 6,96 que no variaba, y por lo tanto, obviamente, si yo tenía $100 al inicio, que eran 696 bolivianos, y tenía los $100 al final de 696, no pasaba nada. Pero ahora que ha empezado a haber una fluctuación en la moneda, pues seguramente dirán, una cosa son mis $100 al inicio, otras pueden ser los $100 al final. Y por lo tanto ahí, al hacer la reconciliación, dirán, 696 tenía al inicio, puede ser que al final esos mismos $100 se vuelvan en 800. Y la pregunta es, ¿esa variación de ciento y algo bolivianos es un flujo por alguna actividad? No, solamente viene de la gestión del efectivo. Por lo tanto, vean, en la norma se aclara, en la NIC 7, que ese no es un flujo ni de operación, ni de inversión, ni de financiamiento, sino que en este estado financiero se lo presenta como una diferencia no realizada, una diferencia de cambio no realizada en el efectivo, que tiene que ser presentada no dentro de los flujos, sino como parte de la reconciliación del efectivo. Entonces, obviamente, si quisiéramos desarrollar el cómo se hace este estado, nos va a llevar como unas 3 horas más o menos, y en todo caso solamente estamos poniendo algunos conceptos y cualquier otra aclaración que ustedes requieran sobre esto pueden recurrir a la NIC 7, y si ustedes quieren acompañarnos también cuando hagamos la certificación en normas internacionales, ahí sí les vamos a explicar cómo se hace este estado y cómo se lo prepara. Johnny, ¿quiere hacer alguna pregunta? Sí, Carlos, una consulta. Por la situación que estamos pasando en el país, una empresa que pueda tener como moneda de cuenta dólar, habitualmente todas sus transacciones las hace en dólares y necesita hacer importaciones, por ejemplo, y actualmente solamente circulan bolivianos en el sistema financiero nacional. eh, ¿No deberíamos reconocer algún tema de una pérdida respecto a esos recursos? Porque cuando nosotros queramos utilizar esos recursos, vamos a tener que ir a un mercado que está diferente al que publica el Bolsín del 696 y por un tema de prudencia, ¿podríamos reconocer esa pérdida de valor respecto a un mercado negro? Esa es mi consulta porque también el mercado negro no es algo oficial, pero no podemos dejar de reconocer que es real. Ok, Johnny, a ver, lo que usted está preguntando es el tratamiento de las operaciones en moneda extranjera cuando coexiste más de un tipo de cambio. En este caso es el oficial y el paralelo, si quiere. Ese tratamiento contable está establecido en la norma de contabilidad número 12, que vean, nadie la ha hurgado los últimos años, y que ahora cuando empiezan a aparecer este tipo de problemas dicen, no, el Consejo Técnico debería pronunciarse, no sabemos qué hacer con eso. Ahí está la norma. La norma dice que deben hacer. ¿Sí? Entonces yo preferiría que cuando lleguemos a estudiar esa norma, podamos ver las diferentes alternativas y opciones que esa norma presenta, inclusive clasificando la moneda como una divisa y obviamente con la posibilidad de que esa cotización pueda cambiar significativamente en el tiempo. Ahora, el tema legal al que usted mencionaba, Johnny, es algo que tampoco debemos desconocer, pero tampoco nos tiene por qué obligar a hacer algo diferente. Vean, en algún momento alguien decía, no podemos incorporar ninguna transacción por un tipo de cambio diferente de 6,96 porque existe una ley que a las personas o empresas que realizan transacciones en tipos de cambios distintos se los puede acusar de especulación y agio. Evidentemente hasta han encarcelado a algunas personas. Pero vean, como decía Johnny, yo no podría, si mi empresa llegado el momento va y compra $100 en 8, yo no puedo no registrar. Tengo que registrar la transacción y tengo que registrarla de acuerdo con la realidad económica y lo que realmente me costó. No podría aplicar un criterio diferente de ese. ¿Se da cuenta? No puedo, no, o sea, no puedo taparme si quieren los ojos y decir, no, pues la transacción no existe porque no es legal. O sea, puede no ser legal, pero la transacción existe. Ahora vean, los bancos han ido cuidando un poquito el tema de que la legalidad esté dentro de su operatoria. Y obviamente conscientes de que por ahí el tipo de cambio en la realidad y en la economía ya no es el de 6,96 que el gobierno por ley lo mantiene, pues obviamente el banco empieza a cobrar una cierta comisión para que compense en cierta medida esa diferencia de cambio, pero vean, no como diferencia de cambio, sino ocultada bajo el concepto de comisión. Pero ahora vean como cada vez es mayor el problema del
dólar en la economía, los bancos empiezan a operar con otras monedas y ahora yo sí tengo algunos documentos en los cuales el banco inclusive para los euros utilizan un cambio diferente del oficial. O sea, si el oficial es 7,50, por ejemplo, el banco vende los euros en 8,50 y además le cobra la comisión. Y entonces cuando uno le dice al banco, ¿y usted puede venderme en una moneda diferente? Me dicen, la norma legal dice que no puedo venderle el dólar, otra moneda no me dice. Entonces vean, la diferencia de cambio ya existe. Y ya no es en un mercado negro, si quieren, y es un mercado oficial, porque van al sistema financiero y les venden a un tipo de cambio diferente, no el dólar, pero el euro, los yenes, qué sé yo, sí se los venden, los yuanes. Entonces uno se pone a pensar y dice, esa operatoria obviamente va a implicar que una empresa desarrolle una política contable, defina cómo tiene que contabilizar esas diferencias de cambio, esas comisiones, qué sé yo, y obviamente cómo las va a presentar llegado el momento en su estado financiero. No me quiero adelantar mucho, Johnny, porque si no nos vamos a quedar sin una sesión. Cuando veamos la norma de contabilidad número 12, ahí vamos a ampliar un poco más, por favor. Y finalmente, como parte integrante de los estados financieros, tenemos las notas. Las notas, como decíamos, es información complementaria que debe estar orientada a que el usuario externo pueda interpretar el contenido de los estados financieros. Y entonces vean, por ahí, no necesariamente en ese orden, pueden hacerlo de la forma que quieran, dirán, siempre es bueno incluir primero una nota que haga referencia a la descripción de la naturaleza, o sea, saber qué es la empresa, a qué se dedica, porque eso es lo que tiene que estar reflejado en su estado financiero. Como decíamos, hay que hacer una declaración del cumplimiento de que esos estados financieros están preparados de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas. Este tema es cada vez más importante, porque si por ahí aparece una empresa que dice, a mí no me interesa preparar en base a estas normas, quiero hacer mi estado financiero con ajuste por inflación, no voy a registrar los gastos, por ejemplo, que sean no deducibles, ya los puedo eliminar. Entonces, no puede declarar pues que su estado financiero está de acuerdo con normas de contabilidad, estará de acuerdo con criterios tributarios para la determinación y el pago de los impuestos. Y ya no es de propósito general, es de propósito específico. Habrá que incluir, cuando hablamos de las normas de contabilidad, un acápite que refleje las principales políticas, no todas, las más significativas relacionadas con las transacciones y saldos de cuentas más relevantes de los estados financieros, una composición de esas partidas, otra vez, no de todas, de las más relevantes. Podemos incluir una nota sobre incertidumbres que tiene que ver con la existencia de activos y pasivos contingentes, que yo les decía, es mejor incluirlo en una nota y no ponerlo tanto como cuentas de orden deudoras y acreedoras, porque alguien podría malinterpretar esas cuentas. Y obviamente al ser otro tipo de revelaciones, como por ejemplo las restricciones, hoy en día muy importante, por ejemplo, poner la posición neta de cambio, es decir, cuál es la relación que existe entre los activos en moneda extranjera respecto de los pasivos en moneda extranjera, porque le van a dar la pauta al usuario de cuál podría ser el efecto en el futuro de cómo la empresa negocia con la moneda extranjera y cómo eso puede afectar no solo en su situación financiera, sino en su desempeño. También dentro de esto se puede poner la situación o la posición, como alguien decía, entre rubros monetarios y no monetarios. Vuelvo a decirles, nosotros normalmente por cómo se contabiliza, uno dice, la ganancia o pérdida por inflación, ¿de dónde nace? Ah, nace del ajuste de los rubros no monetarios. La concepción es totalmente a la inversa. La ganancia o la pérdida por inflación no nace de los rubros no monetarios, más bien nace de los rubros monetarios. Entonces, si yo tomo el ejemplo, no me acuerdo, creo que era Johnny, que decía, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una empresa que en un determinado momento se constituye con, no sé, 100,000 bolivianos y los 100,000 bolivianos lo pone en la caja? Transcurrido un año, si hubo una inflación de un 20%, ¿qué ocurrió? Los 100,000 bolivianos de la caja son los que perdieron el valor de adquisición, no fue el patrimonio. Porque el patrimonio tiene el concepto del capital financiero a valores constantes. Por lo tanto, si un propietario me dio 100,000 bolivianos y con los 100,000 yo podía comprar un terreno en ese momento, al terminar el año yo tengo que decirle, aquí están el importe que usted me ha dado que le tiene que servir para comprar el mismo terreno. O sea, ya no son los 100,000, son los 120,000. Entonces la pérdida no nace del ajuste del capital. La pérdida nace más bien porque la empresa no ha gestionado sus recursos y ha dejado su dinero en efectivo y por lo tanto ha perdido su poder adquisitivo en el tiempo. Entonces, vean, más bien dirán, académicamente, técnicamente,
teóricamente y dogmáticamente, pues obviamente el ajuste por inflación es un aspecto relevante que debemos tomar en cuenta al momento de preparar los estados financieros. Y finalmente también incluiremos una nota sobre hechos posteriores que la vamos a redactar en función del contenido básicamente que tiene la norma de contabilidad número 2. Normalmente este es el orden, si quieren, y la estructura que debía tener las notas. No es una regla, sin embargo, porque la norma ni siquiera tiene un contenido específico, va mencionando en diferentes aspectos lo que se debe revelar, pero no lo tenemos como una reglita específica. Y eso fue el contenido de la norma de contabilidad número 11. ¿Alguna pregunta más? Listen, yo quería consultarle, pero acerca de los principios, ¿no? Considerando el tema del principio de empresa en marcha, bueno, ahorita estoy viendo que están teniendo dificultad las empresas en poder aperturar sus MITs, ¿no? Entonces pasan 2, 3 meses y veo a los mismos, a las mismas SRR o sociedades que no lo están contabilizando, pensando o están con la mentalidad de que cuando tengo NIT es cuando recién tengo que iniciar mi gestión contable, ¿no? Entonces, no sé qué criterio usted dice al respecto. Margot, le voy a responder. Las diapositivas ya están en el Drive, por si acaso, Margot. Sí, cada sesión que vayamos avanzando, los instructores nos proporcionan su material y lo subimos al Drive. Entonces ya lo tienen ahí en el Drive para lo que necesiten. Ahora la pregunta que hace nuestro colega, vean, otra vez voy a volver a la condición. ¿Cuándo se constituye una empresa y cuándo empieza su operatoria contable? Es cuando tiene su forma legal constituida. Nada tiene que ver el tema tributario, ¿sí? Y obviamente, otra vez, como yo les decía a la sesión de ayer, sacaremos de nuestra mente los aspectos de carácter tributario y entenderemos que los estados financieros no son para pagar impuestos. Los estados financieros son para propósito general, para que una diversidad de usuarios tomen sus decisiones. ¿Que nos pueden servir también para pagar impuestos a partir del estado financiero? Seguro que sí, pero no hagamos prevalecer los criterios tributarios por encima de los otros aspectos normativos y legales inclusive, y obviamente dirán ustedes desde el punto de vista de la ¿cuándo una empresa empieza a operar? Desde que está constituida, tenga o no tenga NIT. Eso no es relevante, ¿sí? Johnny. Sin ganas de polemizar mucho, pero en el ejemplo que puso, pongamos que el propietario le dijo, aquí tiene estos bolivianos y en vez de comprarse un terreno que va a finalmente venderse en bolivianos que no van a tener valor de aquí a algún tiempo, mejor compre dólares y lléveselos a una cuenta en el exterior. Seguramente ahí va a tener una ganancia por diferencia de cambio por tener esos dólares en el exterior. Y al otro lado, y al otro lado sería completamente irracional reconocer que el patrimonio ha incrementado por inflación. Entonces, y por eso yo cuestiono eso, ¿no? Desde el punto de vista académico, nosotros en Bolivia reconocemos al patrimonio como un rubro no monetario. Sin embargo, en la doctrina, y como usted mismo lo ha definido, el patrimonio no es más que un residuo de quitarle al activo los pasivos. Entonces, ese es mi cuestionamiento conceptual y justamente entiendo que estos lugares de academia son los lugares donde debemos discutir esto, ¿no? Porque siempre he puesto ese ejemplo que decía, ¿por qué al patrimonio lo reexpresamos de valor si en realidad no es un rubro, no es nada? El patrimonio solamente es un residuo. Mi ámbito es bien académico, solamente. Su concepción de usted, que es matemática, no tiene que ver con la concepción de lo que es el patrimonio partiendo del objetivo de los estados financieros. Cuando partimos del objetivo de los estados financieros y reflejan para qué sirve, nos dicen, los estados financieros muestran los recursos que tiene una empresa y las obligaciones que tiene. Y entre las obligaciones están las obligaciones para con terceras personas y las obligaciones para con los propietarios. Entonces, aunque el patrimonio parezca que nace de un residuo, porque contablemente le hemos dado esa definición, en esencia el patrimonio es la obligación que el propietario o que la empresa tiene para con los propietarios. Entonces, de ahí aparece el concepto de capital financiero y el capital físico. Nos dicen el capital financiero son las unidades monetarias invertidas por un propietario, los 100.000 bolivianos que yo le di. Ahora viene la condición. Si llegado el momento, esos 100.000 bolivianos servían para poder comprar algo, pero debido a la inflación, esos 100.000 bolivianos de aquí a un periodo ya no son suficientes y tienen que ser 20 más
porque la inflación fue del 20%, entonces yo tengo que devolverle a ese propietario los 120.000. Es mi obligación que tengo de devolverle. No es un tema nominal como pudieran pensar muchos, es un tema de gestión de negocio bien complejo. Por eso, más bien, si usted me dice desde el tema académico, yo le diría, sería bueno que revisemos toda la parte que tiene que ver con la descripción y la formulación de los modelos contables para que usted pueda disipar la duda que tiene y sepa por qué el patrimonio es un rubro no monetario. No porque la norma contable lo diga. No solo en Bolivia, en el mundo entero se define al patrimonio como no monetario. Por eso existe el concepto de capital financiero a valores nominales y a valores constantes, que está también en el marco de conceptos. No es un criterio de Bolivia y nada más. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se manejan los términos y cómo se interpretan. Entiendo su punto de vista, Johnny, pero vean, tiene una condición diferente cuando lo vemos de dónde viene el patrimonio y qué representa el patrimonio, no la diferencia conceptual con la cual determinamos.